Medio Oriente hay un lugar y existe un monte llamado Sión. Aquí en la actualidad hay una roca, la cual es una simbología de hace generaciones y no habían países como en la actualidad. Pero hay datos arqueológicos que nos conectan a dichos tiempos. Ejemplo de esto es una cerámica egipcia del siglo XIX a.C., llamada como los textos de Secreción, la cual describe que existió una ciudad, Rosh-Lamén, y unas tablillas conocidas como las cartas de Amarna, del siglo XIV a.C. Hacen referencia a esta ciudad, pero con el nombre de Jerusalén, que significa ciudad de paz. Jerusalén era simplemente conocida como Salem y su rey era Melquisedec. Según los textos, el primer propietario del monte de Sión y este territorio era de Melquisedec. Melquisedec, cuyo nombre significa rey de justicia. La repentina aparición y desaparición de Melquisedec en el libro del Génesis es en cierto modo misteriosa. Melquisedec y Abraham se conocieron por primera vez después de la derrota infligida por Abraham a Kedorlaomer y sus 3 aliados. Melquisedec ofreció un pan y vino a Abraham y a sus fatigados hombres, otorgándole una bendición a Abraham en el nombre de Elión, el Dios Altísimo, y alabó a Dios por concederle a Abraham la victoria en la batalla. Abraham le dio a Melquisedec un diezmo, una 10ª parte de todos los bienes que había obtenido. Mediante este acto, Abraham indicó que reconocía a Melquisedec como un sacerdote que estaba por encima espiritualmente de él. Pero unos siglos después, este monte no correspondía a este antiguo reino, ya que estaba en dominación de los jebuseos, quienes cambiaron el nombre de Salem por Jebús. Por otro lado, había otras culturas poblando estas tierras: Antigua Fenicia, Canaán, Jericó, desierto de Sur. En esta época ya existía Egipto y a dicha tierra habían llegado muchos descendientes de Israel que luego de muchos años se convirtieron en esclavos en dicha tierra, en el siglo XIII a.C., durante el reinado de Ramsés II. Uselmatra, Sepetenra, Ramsés Marimón, también conocido como Ramsés II, fue el tercer faraón de la dinastía XIX que gobernó unos 66 años desde 1279 hasta 1213 a.C. Ramsés acompañó a su padre en campañas militares para sofocar rebeliones en Canaán. También lo secundó en la guerra contra los hititas que habían ocupado los territorios de Siria, tradicionalmente perteneciente al imperio egipcio. Ya como comandante llevó a cabo una campaña contra Kush, Nubia, en el año 8 del reinado de Seti. Se cuenta que Ramsés se encontraba en Kush cuando Seti murió. Volvió a Egipto, donde junto a su madre Tuya llevó a cabo las ceremonias fúnebres de su padre en la necrópolis tebana. Durante los 5 primeros años de su reinado realizó 5 acciones militares: batalla naval, expediciones a Asia, la batalla de Kadesh, conquistas a Libia, reforma del ejército. Luego de todo esto, los israelitas abandonan Egipto en el siglo XIII a.C. A su salida de estas tierras, los hijos de Israel vivieron como nómadas en el desierto de Sur. En la actualidad se conoce como los desiertos árabes, que según las creencias recibirían de Dios la tierra prometida, que era el monte de Sión, y es cuando empieza una campaña de guerra, quienes conquistan Canaán, luego destruyen Jericó y también derrotan a los jebuseos, tomando el control de estas tierras. En el siglo X a.C., Israel, en el reinado de Saúl, dominaba toda esta extensión de tierra. Tras la muerte del rey Saúl, lo sucedió David, quien derrotó a los filisteos y logró expandir aún más el reinado. Cuando muere David, lo sucedió Salomón, quien expandió aún más dicho territorio. En estos tiempos se construyó el Templo de Jerusalén, conocido también como el Templo de Salomón, una edificación de gran majestuosidad, donde el rey Salomón guardó el Arca de la Alianza que rendía culto a Dios. Cientos de años después, el imperio de Babilonia llega a Jerusalén y destruye el templo, tomando control de esta tierra. Y es donde desaparece el Arca de la Alianza y el reinado de Israel con ello. Luego de todo esto, el imperio babilónico fue derrotado por el imperio persa, tomando control del monte de Sión y permitiendo a los judíos volver a Jerusalén y reconstruir su templo.
Esto no se detuvo aquí, ya que el imperio griego derrotaría al imperio persa y unos cuantos siglos después el imperio griego sería anexado al imperio romano. Es cuando nace Jesucristo en el año 0. Luego de 33 años, Jesús pisaría el segundo templo. Luego, en el año 66, los hijos de Israel se rebelarían contra Roma, ya que querían ser independientes, pero el emperador Tito aplastó dicha rebelión y en el año 70 destruye el segundo templo y los muros de dicho templo estaban cubiertos de oro que se derritieron con el incendio y quienes derribarían las piedras para sacarlo y solo quedó un muro que hoy es conocido como el Muro de los Lamentos. Años después el emperador Adriano reunificó las tierras de Israel y le cambió el nombre a Palestina en honor a unos montes de Roma. Prohibió la entrada a los judíos y los que escaparon se dispersaron por diferentes partes del mundo. Más tarde el emperador Constantino probablemente pensaría utilizar la religión para unificar su imperio. Se convirtió al cristianismo y luego mandó a construir muchos templos, entre ellos la iglesia del Santo Sepulcro, donde Jesús había sido crucificado, la cual existe al día de hoy. Para el año 476 el imperio romano se había desintegrado. Para este punto todo el mundo anhelaba Jerusalén y estaban dispuestos a pelear para conseguirlo. En esta contienda entre los cisadinos, bizantinos, árabes, turcos, árabes fatimis, las cruzadas, el papa, los otomanos, los egipcios y los británicos. Según se ha dicho, Abraham tenía 2 hijos, Isaac e Ismael. Fue en este tiempo que Dios le ordenó sacrificar a su hijo Isaac, pero un ángel lo detuvo para realizar dicho sacrificio, ya que Isaac era elegido estipulado en el Antiguo Testamento y en el Islam Ismael era elegido para ellos. La descendencia de Ismael son el pueblo musulmán, árabes, y la descendencia de Isaac son los judíos. Es de esta manera que ambas creencias creen que son la descendencia elegida por Dios. Ya para el año de 1917, estas tierras, ahora llamadas palestinas, estaban repletas de musulmanes, cristianos y judíos, y luego de todo esto empieza la Segunda Guerra Mundial, y para este tiempo el mapa era como el actual, donde se encontraban las naciones de Turquía, Irán, Irak, Siria, Arabia Saudita y Jordania. Tras la derrota de Hitler, todos los judíos de Europa y Alemania escaparon a estas tierras. Los árabes y los judíos tenían muchos conflictos, así que para el año 1946 los británicos se cansan de la situación, abandonan Jerusalén y lo dejan en manos de la ONU. Es en este momento que la ONU declara la existencia de 2 estados, Israel y Palestina. Israel acepta dicha resolución, pero Palestina y las naciones árabes no. Es así que en el 15 de mayo de 1948 Israel proclama su independencia y al día siguiente los países árabes vecinos inician la invasión, dando como resultado la guerra entre árabes e israelíes. Los países de Egipto, Irak, Líbano, Siria, Jordania, apoyados por fuerzas de Libia, Arabia Saudita y Yemen, comenzaron a invadir Israel por todos los frentes. La ONU se mantuvo al margen. Esta guerra duraría 15 meses y al final Israel se alzaría como ganadora absoluta, conquistando todo el territorio en disputa y haciendo retroceder a todas las naciones enemigas. Con estos resultados, las naciones árabes no estaban conformes, así que en el año 1967 volvieron a declararles la guerra. Las naciones árabes, Egipto, Jordania, Irak y Siria, atacaron por todos los frentes a Israel nuevamente, pero 6 días después, en la famosa guerra de los 6 días, 23.000 bajas árabes a 777 bajas israelitas, donde Israel se había alzado ganadora absoluta, donde Israel se había alzado como ganador haciéndolos retroceder y tomando sus tierras. Poco tiempo después, Israel devolvió las tierras tomadas, pero se quedó con una gran parte de lo que solía ser Palestina. Para los árabes y los musulmanes, desde un punto de vista religioso, sus enemigos son los judíos, pues tienen control sobre uno de sus lugares más sagrados, la cúpula de la roca, para que los hijos de Israel puedan reconstruir su templo
quizás sea necesario destruir esta cúpula, o sea, la mezquita. Esto crea una gran fricción entre Israel y los palestinos, que en su mayoría son islámicos, pues ambos dicen ser los dueños de estas tierras. Es por este motivo que Jerusalén y el Monte de Sión es desde el origen de los tiempos un lugar sagrado para millones de personas y seguramente el lugar más codiciado y disputado del mundo. La construcción del tercer templo está dentro de las profecías del Apocalipsis. Y los musulmanes creen que la roca que se encuentra en el centro de la cúpula, o sea, la mezquita, es el punto en el cual Mahoma ascendió a los cielos para reunirse con Dios. Sin lugar a dudas, este lugar se ha convertido en la manzana de la discordia para la humanidad.